tal, amigos? Ha llegado la hora de parar la dantesca carnicería en que se ha convertido la guerra de Ucrania desde la invasión rusa de hace 2 años. Una guerra cuyo costo económico hace un daño terrible no solo a los protagonistas, sino también a Estados Unidos y Europa y el mundo, y cuyas consecuencias nos arrastran cada vez más a la ominosa posibilidad de una conflagración mundial. La guerra ha dejado ya cientos de miles de muertos y heridos, ha provocado una estampida de varios millones de sufridos seres humanos que han huido despavoridos a otros países, empezando por Polonia, que es quien más refugiados ha recibido, y ha costado, entre dinero gastado y dinero comprometido desde fuera de Rusia y Ucrania, cerca de 300.000 millones de dólares en una época en que ni Estados Unidos ni Europa pueden darse el lujo de seguir gastando fortunas en un conflicto que nadie puede ganar del todo. Para no hablar, por supuesto, de los más de 500.000 millones de dólares que se calcula que costará reconstruir Ucrania, ni el agujero sin fondo que significa todo esto para Rusia, un país con más de 140 millones de habitantes. Hay conflictos en la historia humana a los que hubo que buscarles una salida negociada, aun si no era lo más justo, porque el costo de no hacerlo era mucho peor. Fue el caso de Corea, por ejemplo, cuando en 1953 hubo que aceptar una terrible partición a lo largo del paralelo 38. Hay momentos en la historia en que para obtener algo no hay más remedio que ceder algo. Fue lo que hizo Kennedy cuando, a cambio de que la Unión Soviética retirara sus misiles de Cuba, aceptó retirar sus propios misiles de Turquía, los famosos misiles Júpiter. Hay causas justas que, por obra de la historia, esa malvada y cruel jueza de ganadores y perdedores, que por cierto no es ciega sino bastante tuerta, deben ser olvidadas porque lo contrario resulta inconcebible. Es el caso de México ante los territorios que le quitó injustamente Estados Unidos en el siglo XIX. No hay mal que por bien no venga, dicen. La tragedia de la Guerra de las Malvinas le costó a Argentina vidas humanas y muchos daños materiales y, por supuesto, una humillación histórica en un territorio que fue suyo. Pero gracias a esa derrota en 1983 llegó la democracia al país austral. Y así sucesivamente. Por otro lado, no tiene ningún sentido utilizar reivindicaciones históricas para justificar acciones bélicas o agresiones actuales. Si cada país reivindicara territorios ajenos con la justificación de la historia, no habría uno solo que no estaría en guerra. Cuando Putin dice que nunca hubo un Estado independiente en Ucrania y que siempre fue rusa, dice verdades tramposas, porque lo cierto es que desde el surgimiento de Rus de Kiev, el principado medieval, que es el remoto antecedente de Ucrania y en parte también de Rusia, por cierto, se han sucedido ahí invasiones y conquistas y entre unas y otras varios intentos de desarrollar un Estado independiente. Pero también es cierto, y basta tener un mínimo de ojos para ver, que los territorios del sureste que reclama Putin han tenido un desarrollo muy distinto en la historia al de los de la parte noroccidental. En los de la parte noroccidental, estuvieron durante siglos los polacos y lituanos y luego los austrohúngaros, por eso son muy occidentales. Y en otros, más bien, los cosacos y turcos y tártaros, y luego, desde el siglo XVIII, los rusos. Y por tanto, la influencia rusa en la parte sudoriental es tan grande que después de tantos odios y rencores y abusos, ya no resulta concebible pensar en una convivencia pacífica y un sometimiento voluntario de la zona del Donbass y de las zonas ribereñas del Mar de Azov y el Mar Negro y de Crimea, es decir, lo que ahora controla Rusia o quiere ser de Rusia, a una entidad controlada por Kiev. En un mundo ideal, todos ellos, el occidente europeo y el oriente rusófilo, coexistirían en un régimen abierto y plural y multiétnico y multilingüístico, democrático y libre. Pero eso desde hace mucho tiempo que no es una realidad y ahora, tras la invasión rusa, es aún menos realista pensar en ello. Tampoco es realista ni remotamente que Putin piense en una victoria total. Occidente siempre podrá imprimir dinero y endeudarse, es decir, arruinarse más y más para sostener el esfuerzo ucranio heroico contra Rusia. Y no hay forma de que los rusos puedan conquistar Ucrania mientras ese país goce del respaldo occidental. Pero tampoco es razonable pensar que Putin aceptará retirar todas sus tropas de la parte sudoriental. Si se viera ante una inminente derrota en todo el territorio, lo cual es dudoso, no dudo que utilizaría un arma nuclear. O sea que estamos ante una obligación de aceptar la realidad, y es que solo puede haber una salida negociada, que pase, uno, por aceptar que una parte del territorio de Ucrania, en el sureste,
sea autónomo con respecto a Kiev, bajo alguna de las muchas formas posibles, por supuesto, retomando con esto el espíritu de los acuerdos de Minsk, pero adaptados al aquí y ahora. 2, porque Ucrania postergue indefinidamente, sí, la aspiración de formar parte de la OTAN. Y 3, porque Moscú otorgue garantías de que ningún país de la parte central y oriental de Europa será nuevamente agredido. Si se llega a una fórmula basada en esos 3 principios clave, se logrará parar una sangría incontenible, alejar un poco más al mundo de una guerra nuclear y disminuir esa hemorragia de dinero fiscal y de emisión monetaria que está agravando una crisis financiera de Estados Unidos y Europa, que es mucho peor de lo que la gente ve, y sentar las bases para que Ucrania encuentre la convivencia pacífica que les esquiva desde hace tantos años. ¿Es esto lo más justo? ¿Está esta solución exenta de sacrificios y le evita al país invadido pagar un alto precio? No, claro que no. Pero la alternativa es infinitamente peor. Y la justicia de los seres humanos, y aún peor la de los estados, a diferencia de la de los ángeles, no está hecha de premios y castigos divinos, sino de formas más bárbaras o menos bárbaras de resolver problemas, de victorias solo parciales, de progresos graduales, de marchas pero también contramarchas, de contradicciones y esfuerzos compensatorios para tratar de ganar por un lado lo que se pierde por otro.